Revelado, con solo $20, arruinó una cita, pero un amor inesperado cambió todo su destino. Alejandro miraba hacia el horizonte desde la ventana de su pequeño departamento. La luz del atardecer se filtraba a través de las persianas, creando sombras que parecían reflejar su vida, atrapada en un ciclo monótono de trabajo y supervivencia. El recuerdo de su madre resonaba en su mente. Cada peso cuenta, Alejandro. No olvides el valor del esfuerzo. Sin embargo, con solo un salario que apenas le permitía subsistir, el futuro se veía sombrío. Esa noche, había arriesgado $20, el equivalente a 2 días de comida, en una cita con Laura, la colega que había encendido una chispa de esperanza en su corazón. El ambiente del restaurante era acogedor, repleto de risas y buena música, pero su estómago se retorcía de nervios. Empezaron a hablar, y cada palabra parecía acercarlo más a ella. Sin embargo, un malentendido sobre la cuenta hizo que la situación se torciera repentinamente. Laura se rió, pero él sintió como su rostro ardía de vergüenza. Sintió como el aire se volvía pesado y su mente aceleraba en una espiral de inseguridad. Era como si todo lo que había construido, toda la conexión, se desmoronara en un instante. Al salir, una nube de confusión y desánimo lo envuelve. Regresó a casa atragantado por un mea culpa. ¿Realmente había arruinado lo que podría haber sido el comienzo de algo hermoso? Las preguntas resonaban sin compasión en su mente mientras intentaba conciliar el sueño. Los días siguientes fueron un martirio. Cada vez que la veía en la oficina, la imagen de su cita fallida lo atormentaba. La frustración se mezclaba con una creciente tristeza y duda sobre sí mismo. No solo se preguntaba sobre Laura, sino sobre su lugar en la vida. ¿Es este el sueño que su madre había deseado para él? Su rutina se volvió un ciclo de pensamientos oscuros y expectativas frustradas, hasta que un día, conoció a don Javier. El anciano, lleno de historias, lo impresionó no solo por su sabiduría, sino por el fuego que aún llevaba en su corazón. La enseñanza, decía, es la verdadera inversión en el futuro. La voz de don Javier era un faro en su oscuridad. A medida que compartían horas hablando de la vida, Alejandro sintió que la chispa de su pasión por la ingeniería se reavivaba junto con un deseo por compartir lo aprendido. Pero, ¿realmente era capaz de enseñar algo a otros, cuando él mismo se sentía perdido? Esa contradicción lo dejó inquieto. La inseguridad palpitaba en su pecho mientras reconsideraba su camino. La búsqueda de su valor se convirtió en su nueva misión. Aún así, la sombra del fracaso en la cita con Laura no se disipaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El deseo de superarse fue ganando terreno en su corazón. Participó en un taller de innovación educativa, y cuando presentó su primer proyecto, las miradas de los jóvenes lo encendieron. Pero lo que no anticipó fue el cambio que sus ojos provocarían en Laura. La curiosidad y admiración en su mirada lo amenazaban y lo ponían en un estado de alerta. Ahora estaba en la cúspide de un nuevo dilema. La ambición y el miedo a la vulnerabilidad luchaban dentro de él. ¿Podría realmente aceptar que su cambio había despertado en ella una nueva atracción? Mientras el recuerdo de su fallida cita lo seguía como una sombra, Alejandro temía que su pasado, lleno de inseguridades y tropiezos, le impidiera construir algo real. La presión se volvía insoportable al sentir que, por fin, cada decisión podía conducirlo a un nuevo amor o a otro desengaño desgarrador.
Tendría la fortaleza para abrirse a la oportunidad de ser amado y, a la vez, de aceptar que el nuevo él merecía un lugar en ese mundo. Ese dilema lo mantendría despierto por la noche, sumido en un ciclo de incertidumbre. La semana siguiente se presentó como un punto de inflexión. Mientras se sumergía en su trabajo, el eco de las palabras de don Javier resonaba en su mente. La enseñanza es la verdadera inversión en el futuro. Esa idea se convertía en un mantra que lo impulsaba a desafiar sus propios límites. La efectividad del taller de innovación lo había conmocionado. No solo había transmitido conocimientos, sino que también había descubierto su capacidad para inspirar. Era el primer atisbo de una nueva identidad. Alejandro comenzó a dedicar tiempo cada día a planificar proyectos que podrían implementarse en su trabajo. Se sentaba en su escritorio, con el aroma del café recién hecho corroborando su esfuerzo, y bocetaba diagramas sobre cómo optimizar ciertos procesos en la oficina. La idea de crear un programa de mentoría en el que los empleados más experimentados compartirían su conocimiento con los recién llegados le llenaba de entusiasmo. Era una forma de devolver, de contribuir al crecimiento de otros, al mismo tiempo que se validaba a sí mismo. Sin embargo, su mente volvía a Laura como un imán. Cada vez que ella sonreía en la oficina, algo se encendía en él. Temía las posibilidades de acercarse más, pues cada interacción con ella lo confrontaba con su propio miedo a ser vulnerable. El ligero roce de sus brazos en una conversación podría hacer que todo lo que había alcanzado se desmoronara. ¿Cómo podía compartir sus aspiraciones profesionales cuando todavía se sentía un navegante perdido en el océano de sus emociones? Una tarde, mientras conversaban sobre proyectos conjuntos, ella lo sorprendió preguntándole sobre lo que más le apasionaba. Sus ojos brillaban con interés genuino, y por un instante, esa conexión que había sentido en la cita fallida revivió. Alejandro experimentó una oleada de determinación. Si era capaz de delinear conceptos complejos para sus colegas, ¿por qué no abrirse a Laura y compartir también sus inseguridades? Era un reto personal que podría resultar liberador. Laura, por otro lado, se estaba convirtiendo en una fuerza de cambio en su vida. La admiración que él creía notar en sus miradas se transformó en un anhelo palpable, una conexión que lo llamaba a crecer. Pero aún permanecía la sombra del pasado. Durante una conversación informal, Alejandro, impulsado por un instante de valentía, compartió una anécdota sobre su madre y sus sacrificios por la educación. Laura, visiblemente conmovida, se acercó más. Él sintió la tensión en el aire y su corazón latir más rápido, consciente de que aquello podría ser el inicio de un nuevo camino o el final de su incipiente valentía. La vulnerabilidad que había practicado en sus proyectos parecía insignificante frente a la posibilidad de abrirse emocionalmente con ella. Esa noche, encerrado en su departamento, la lucha interna cobró fuerza. Enfrentaba un dilema que combinaba sus dos mundos, su deseo de superación profesional y su miedo a abrirse emocionalmente. Sabía que las oportunidades no siempre iban a estar ahí y que, si dejaba pasar el momento, probablemente jamás se atrevería a intentarlo nuevamente. La figura de don Javier vino a su mente de nuevo, recordándole que lo único constante en la vida es el cambio. Fue entonces cuando decidió que la mañana siguiente se presentaría ante Laura de manera diferente. Imaginó sus palabras, una mezcla de sinceridad y vulnerabilidad. Debía tomar riesgos y no dejarse amedrentar. Al día siguiente, antes de que el sol despuntara, Alejandro se miró en el espejo y se dijo a sí mismo que este sería su momento. ¿Pero realmente podría dejar atrás sus dudas y confrontar lo que sentía? La incertidumbre lo llenaba de adrenalina. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para abordar a Laura, decidido a no huir más de sus emociones. Sin embargo, justo antes de que el día se encaminara hacia ese nuevo arriesgado encuentro, recibió un mensaje de don Javier que lo dejó helado. A veces, rápido y decidido puede ser más efectivo que lento y dudoso. Pero ten cuidado, no todos los retos son como los que esperas. La inquietud le atravesó.
¿Qué intentaba insinuar? Esto se estaba convirtiendo en un juego. La pregunta era, ¿estaba listo para jugar? La mañana avanzaba con una mezcla de nerviosismo y determinación que invadía cada rincón de la oficina. Alejandro, consciente de la mirada que la incertidumbre había dejado en su rostro, enfrentaba un nuevo desafío. Este día no solo traía consigo la oportunidad de acercarse a Laura, sino que en él también se escondían las claves para cimentar su identidad emergente como líder. Mientras sus colegas comentaban sobre proyectos y tareas, él se concentraba en el próximo paso. La mentoría que había ideado comenzó a tomar forma en su mente. Un programa donde la experiencia se compartiría como un bien preciado, no solo elevando a los nuevos, sino también fortaleciendo a los veteranos. La idea de un espacio donde la vulnerabilidad se convirtiera en un recurso valioso lo llenaba de energía. Así como había abierto su corazón a Laura, necesitaba aprender a abrir su mente a las capacidades de otros. Después de todo, en cada interacción había una lección que enseñar y aprender. De repente, un ruido interrumpió su ensueño creativo. Laura entró en la sala de reuniones. Su presencia iluminó el ambiente, y el silencio se volvió palpable. Alejandro resopló, intentando calmar la aceleración de sus pensamientos. Este era el momento para actuar. En vez de esconderse tras su timidez habitual, decidió que su voz debía resonar con su idea de mentoría. Se levantó de la silla, el pulso latiendo en su pecho, y formuló una propuesta auténtica, una invitación a abrir el diálogo e invitar a sus compañeros a compartir no solo lo que sabían, sino también lo que sentían. Mientras hablaba, observó que Laura lo miraba con atención. Pudo leer en su expresión que había algo más allá del interés profesional. Estaba reconociendo la luz que él mismo había estado por mucho tiempo ocultando. Las palabras fluyeron con confianza, aunque su voz, por momentos, tembló en la frontera entre la necesidad de aprobación y el deseo de autenticidad. El equipo respondió con un entusiasmo inesperado. Las ideas comenzaron a mezclarse, y él sintió que estaba creando una red de colaboración. En ese instante, se dio cuenta de que la mentoría no solo era un proyecto, era un camino hacia su crecimiento personal. La conexión que forjaba con sus colegas lo transformaba. No era solo un adicional a su actividad laboral, se convertía en un pilar fundamental de su nueva identidad. Al terminar la reunión, Laura se le acercó, sus ojos reflejaban algo más que admiración, era curiosidad genuina. Alejandro, dijo, me parece que tienes una visión muy clara. Me gustaría ayudarte a implementarla. La voz resonó en él como una melodía inesperada que tocaba las fibras de su ser. Este era el tipo de conexión que temía, pero también el que tanto deseaba alcanzar. Mientras conversaban sobre detalles del nuevo programa, Alejandro sintió que cada palabra delata un paso más hacia su vulnerabilidad. Pero hubo algo más. Laura era también una puerta hacia descubrir partes de sí mismo que antes no sabía que existían. No obstante, la inquietud que había sentido con el mensaje de don Javier comenzó a hacerse eco de nuevo. Un nuevo reto se perfilaba, no solo debía enfrentarse al proyecto de mentoría, sino también a su propia voz interna que cuestionaba si realmente estaba preparado para construir algo más que una conexión profesional. Cada sonrisa que Laura le ofrecía podía ser una invitación o un abismo de incertidumbre. Al salir de la reunión, un escalofrío le recorrió la espalda. Necesitaba hablar con don Javier. Pero, ¿qué podría decirle que no implicara abrir una caja de Pandora sobre sus dudas? Santiago, su amigo y compañero, lo interrumpió. ¿Todo bien, hermano? Le preguntó, notando la tensión en su semblante. Alejandro sabía que no podía seguir ocultando sus miedos, así como no podía escapar de las emociones que él mismo había comenzado a cultivar. Necesito entender lo que está pasando, confesó Alejandro, decididamente. La respuesta de su amigo se convirtió en un faro en medio de la tormenta emocional que se avecinaba. Esa noche, frente al espejo, se preparaba para enfrentar no solo a Laura,
sino a la decisión que podría cambiar su destino, abrir su corazón de par en par y decidir, de una buena vez, si estaba listo para abrazar el riesgo del amor y de su nuevo rol en la oficina. La pregunta flotaba en el aire: ¿sería Alejandro capaz de dejar atrás el temor y dar el paso definitivo hacia lo que su corazón realmente anhelaba? Ante él, la incertidumbre se convirtió en una oportunidad que no podía ignorar. Sin embargo, un mensaje inesperado iluminó la pantalla de su celular. A veces hay que hacer coincidir el cuándo con el cómo. La verdad no siempre es cómoda. La inquietud regresó, evocando la necesidad de reorganizar sus pensamientos. La prueba estaba más cerca de lo que creía. ¿Sería capaz de confrontar lo que sentía, o se dejaría atrapar por sus propios fantasmas? Alejandro pasó la noche en vela, sopesando los caminos que había esbozado para sí mismo. La inminente conversación con don Javier no solo lo ocupaba mentalmente, era un reflejo de su lucha interna. Había un enfrentamiento que debía tener, no solo con su supervisor, sino con la versión de sí mismo que persistía en el miedo. Al amanecer, se miró al espejo una vez más, esta vez con la mayor resolución posible, decidido a no considerar la posibilidad de fracaso como una opción. En la oficina, el ambiente era mucho más animado que el día anterior. La ejecución del programa de mentoría había comenzado a debatirse, y Alejandro no podía evitar sentirse envuelto por una energía renovada. Sus colegas parecían nutrirse de su impulso, y la ansiedad que había sentido minutos antes se empezó a transformar en un poderoso sentido de responsabilidad. Sin embargo, la figura de don Javier permanecía en su mente como un recordatorio constante de que la lucha por ser reconocido en su rol iba más allá de lo que habían compartido. Cuando finalmente pudo encontrar un momento a solas con él, sintió que el aire se tornaba denso. «Don Javier, ¿podríamos hablar un instante?», preguntó, sintiendo el timbre de su voz vacilar. El supervisor lo miró con seriedad, una palpable curiosidad en sus ojos. «Claro, Alejandro». «¿Qué inquietudes te rondan?», respondió, llevándolo a un pequeño despacho donde el parpadeo de las luces del despacho ofrecía un ambiente cargado de gravedad. «Quisiera hablar sobre el programa de mentoría y cómo puedo asegurarme de que tenga un impacto real. Me preocupa que mi propia experiencia no sea suficiente para guiar a los demás», confesó, mientras cada palabra se deslizaba desde el fondo de sus inseguridades. Don Javier lo escuchaba con atención. «Tu mayor fortaleza no es solo lo que has vivido, sino tu disposición para aprender de los demás. La vulnerabilidad es una cualidad que conecta más que cualquier título o experiencia previa». Las palabras resonaron en Alejandro como si atravesaran una barrera invisible que lo mantenía cerrado. La idea de abrirse no solo a su equipo, sino también a sí mismo, comenzó a tomar forma. Con cada respuesta que recibía de su superior, sentía que su cargamento emocional se aligeraba. No habría perfección en el camino que había elegido, pero la autenticidad que emergía empezaba a parecerse más a la persona que quería ser. Entonces, ¿debo dejar que mi voz interior hable también? ¿La que normalmente se esconde detrás del miedo y el conocimiento académico? La pregunta se posó en el aire. Don Javier sonrió. Exactamente. Esa es la clave. Una actitud genuina, donde tanto enseñes como aprendas, comenzará a cimentar realmente lo que quieres construir. Al salir del despacho, Alejandro se sintió ligero, como si hubiera soltado cadenas que no sabía que cargaba. Era como si cada paso lo acercara un poco más a su esencia. Curiosamente, su mente volvió a Laura. Durante pasillos repletos de ideas y enfrentamientos profesionales, había imaginado cómo sería trabajar codo a codo con ella en esta nueva etapa. Sin embargo, la contemplación de un futuro con ella lo impulsaba a preguntarse algo fundamental. ¿Estaba dispuesto a llevar su propia vulnerabilidad a esa relación junto a su crecimiento profesional? ¿Y si el camino hacia conectar con Laura lo obligaría a enfrentar el mismo miedo que había sentido frente a don Javier? Con esta incertidumbre palpitante, se dio cuenta de que no podía seguir evitando el abismo de preguntas que lo rodeaban. Al volver a su escritorio,
Comenzó a idear un nuevo enfoque para su encuentro con Laura, no limitándose solo a presentar su idea de mentoría, sino a compartir su viaje de transformación personal. El día avanzaba y, cuando recibió una notificación de Laura para intercambiar ideas, el mensaje le hizo sonreír. Hablemos pronto. Me gustaría saber cómo va tu preparación. Este simple texto se convirtió en un estímulo. Alejandro comprendió que cada paso que daba hacia su futuro, ya fuese personal o profesional, estaba interconectado, entrelazado con todas las emociones que había estado evitando. Podría ser mi oportunidad de demostrar que soy más que un proyecto o un líder en potencia. Con esa noción en mente, se preparó para dar un paso hacia lo desconocido, consciente de que la vulnerabilidad era su mayor herramienta. Sin embargo, cuando inició el intercambio de ideas con Laura, un nuevo mensaje emergió entre las líneas del diálogo. A veces, el riesgo puede parecer aterrador, pero es el primer paso hacia lo que realmente deseamos. Alejandro sintió un escalofrío. La línea entre el deseo y el miedo se hacía cada vez más delgada. ¿Sería capaz de llevar esa vulnerabilidad y arriesgarse a abrir su corazón, no solo ante Laura, sino ante el nuevo modelo de liderazgo que estaba prometiendo construir? La paradoja que enfrentaba le susurraba que el verdadero crecimiento podría estar a un paso más, a un intercambio más profundo, más allá de lo que había imaginado. La conversación con Laura se acercaba con la misma intensidad que una tormenta a punto de estallar. Alejandro estaba sentado en su escritorio, con los nervios a flor de piel. La pantalla de su ordenador parpadeaba con pequeños recordatorios de tareas inminentes, pero su mente estaba lejos de los números y gráficos que solían ocupar su atención. La expectativa por su encuentro lo mantenía alerta, como un atleta antes de la competencia. La vulnerabilidad que antes le resultaba aterradora empezaba a sentirse como una oportunidad, un camino que abriría la puerta a nuevas experiencias. Sin embargo, su mente no podía evitar divagar en escenarios alternativos. ¿Y si Laura no lo recibía bien? ¿Y si hacerlo significaba perder la profesionalidad meticulosamente alineada que había cultivado? Cada pregunta lo anclaba a sus inseguridades y, con cada minuto que pasaba, la tentación de eludir la conversación se manifestaba con creciente fuerza. Finalmente, el momento llegó. Se encontraron en una acogedora cafetería a pocos pasos de la oficina, un lugar donde el aroma del café recién hecho se entrelazaba con sus pensamientos. Laura lo saludó con una sonrisa, pero en sus ojos había una chispa de curiosidad que Alejandro no podía ignorar. Me alegra verte, Alejandro. He estado pensando mucho en lo que me comentaste sobre el programa de mentoría, dijo ella, sus palabras invitándolo a abrirse. El corazón de Alejandro latía en su pecho mientras la conversación comenzaba a fluir. Sin embargo, su mente continuaba batallando entre la autenticidad y el miedo al rechazo. La idea de ser verdaderamente él mismo pesaba como una piedra. Pero recordó las palabras de don Javier, la vulnerabilidad es la clave. Esa frase resonó en su cabeza como un mantra. Con un pequeño esfuerzo de voluntad, Alejandro decidió dar el primer paso hacia la apertura. Para ser honesto, no solo estoy aquí para hablar del programa, comenzó, sintiendo el aire en sus pulmones más ligero de lo habitual. Quiero compartir un poco sobre lo que he estado viviendo y cómo eso ha cambiado mi perspectiva sobre el liderazgo. Las palabras surgieron de su interior casi como una necesidad apremiante, como si el deseo de conectar superara lo malsano del temor. Laura lo escuchaba atentamente, sus ojos fijos en él mientras él compartía las inseguridades que había enfrentado, desde el miedo a fallar hasta la lucha por encontrar su voz. Cada confesión le parecía un peldaño hacia una versión más auténtica de sí mismo. La comprensión en la expresión de Laura lo alentó a seguir adelante, desnudando no solo sus dudas profesionales, sino también sus sueños. Ambos intercalaban ideas sobre cómo la vulnerabilidad podía ser un poderoso catalizador en el liderazgo, y Alejandro sentía que una conexión más profunda comenzaba a gestarse. Era como si las barreras que antes los separaban se desvanecieran con cada palabra compartida.
Pero a medida que la conversación avanzaba, algo en su interior se agudizaba, la sensación de que había más en juego que una simple charla profesional. Un giro inesperado en la conversación llegó cuando Laura mencionó sus propios desafíos. La añoranza por una conexión genuina era palpable en su voz. Sin embargo, como un rayo en el cielo despejado, Laura tomó un respiro profundo y, con una mirada evaluativa, preguntó: Alejandro, ¿alguna vez has sentido que el miedo a ser vulnerable puede sabotear lo que más queremos? La pregunta caló hondo en él, desenterrando una parte de su ansiedad que había evitado. Se quedó en silencio, sopesando sus palabras. No solo era un diálogo profesional, se estaba volviendo personal, un entrelazado de emociones que apenas comenzaba a descifrar. La sensación de incomodidad se transformó en un impulso. Sí, he sentido eso. Es difícil porque en ocasiones deseo conectar más, pero me asusta lo que podría suceder si me muestro verdaderamente. Laura asintió, la comprensión iluminando su rostro. Tal vez deberíamos dejar de lado nuestros miedos y simplemente ser quienes somos. Tal vez eso nos lleve a donde realmente deseamos estar. Sus palabras, cargadas de intención, transmitieron un desafío implícito a Alejandro. Con la vulnerabilidad como su guía, la conversación continuó, enteramente en reconstrucción. Pero, cuando el diálogo se tornó más profundo y auténtico, Alejandro sintió una inquietud creciente. Habían tocado las fibras de algo trascendental, pero ¿cómo podían avanzar desde allí? ¿Podría su conexión superar el ámbito profesional y convertirse en algo más significativo? La sutil balanza entre el riesgo y la recompensa se tornaba ineludible. Las dudas comenzaron a crecer, igual que su deseo de seguir explorando esta nueva conexión. Sin embargo, cuando se despidieron y Alejandro se alejó, un temor latente comenzó a apoderarse de él. ¿Estaba preparado realmente para enfrentarse a lo que significaba abrir su corazón, tanto en el ámbito profesional como personal? Mientras caminaba de regreso a la oficina, la presión en su pecho se intensificó. Las interacciones de hoy podían ser el primer paso hacia un cambio revitalizador, o el inicio de un terremoto emocional. Una pregunta resonó en su mente: ¿qué estaba realmente dispuesto a sacrificar para alcanzar lo que deseaba, no solo con el proyecto de mentoría, sino también con Laura? La respuesta lo inquietó. Estaba a un paso de descubrir que, a veces, los lazos más profundos se construyen a través de la vulnerabilidad, pero ¿podría dar ese paso sin desmoronarse en el intento? La incertidumbre se volvía una fuerza implacable, llevándolo a un nuevo cruce de caminos. La mañana siguiente, Alejandro despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. La conversación con Laura lo había dejado reflexionando sobre una nueva forma de ser. Pero ser auténtico a menudo era un camino lleno de sorpresas, un laberinto emocional por explorar. Mientras se preparaba para el trabajo, sus pensamientos giraban en torno a cómo podría implementar lo aprendido en su vida profesional. ¿Sería capaz de llevar esa vulnerabilidad al lugar donde más lo necesitaba, en su habilidad para liderar? Al llegar a la oficina, el bullicio habitual lo envolvió. La rutina le resultaba casi opresiva, como un abrigo demasiado ajustado. Sentía que entre las solicitudes de sus compañeros y los informes a entregar, había una oportunidad esperando ser aprovechada. Siempre había sido alguien que se escondía detrás de los números y las estrategias bien trazadas, pero el encuentro con Laura había encendido una chispa. Durante la mañana, se presentó una situación imprevista. Su dirección en un proyecto crucial había llegado a un punto de tensión. Un miembro del equipo, con quien había estado trabajando arduamente, cometió un error que comprometería el plazo de entrega. El miedo a hablar con el face-to-face lo atenazaba. Prefería la eufemística distancia de un correo electrónico. Sin embargo, en el fondo, supo que no podía permitir que su propia inseguridad prevaleciera. Un pequeño consejo de Laura resurgió en su mente: la vulnerabilidad es la clave. Inspirado, decidió convocar a su equipo para abordar el error en lugar de reprimirse. La reunión fue breve, pero intensa.
Alejandro se sentó frente a su equipo, no como el líder infalible que siempre pretendía ser, sino como un humano con incertidumbres. Quiero ser honesto con todos ustedes, comenzó, sintiendo el peso de su vulnerabilidad. Sé que hemos trabajado duro, pero hemos tenido un traspié. Me gustaría que pudiéramos conversar sobre lo sucedido y cómo podemos corregirlo juntos. Las miradas sorprendidas de sus compañeros se fundieron en una atmósfera de apertura que nunca había experimentado antes. El ambiente cambió, la discusión se volvió creativa, las ideas fluyeron, y antes de lo que pensaba, se diseñaron soluciones innovadoras. Era una revelación. La vulnerabilidad había permitido que el diálogo se convirtiera en un vehículo de colaboración, donde todos se sintieron igualmente vulnerables y comprometidos. Cuando la reunión terminó, Alejandro se sentó en su escritorio, todavía sintiendo la adrenalina de la experiencia. Había dado un paso firme hacia un nuevo estilo de liderazgo, uno que priorizaba la autenticidad sobre la imagen de controlar cada situación. Sin embargo, su mente seguía oscilando entre el triunfo de ese momento y su conexión con Laura. ¿Qué significaba esto para él de manera más profunda? Fue entonces cuando recibió un mensaje de texto de ella: ¿cómo te sientes después de lo que hablamos? Espero que te haya inspirado a seguir siendo tú mismo. Su corazón dio un salto. Sus palabras eran como un eco de lo que había estado pensando. Necesitaba tomar decisiones que no solo lo desarrollaran profesionalmente, sino que también pudieran dar forma a su vida personal. La presión en su pecho comenzó a desvanecerse, pero en su lugar, una nueva ansiedad lo invadió. Si iba a ir a por más, tendría que sostenerse en esa vulnerabilidad. ¿Y si esto también se aplicaba a su relación con Laura? Hacerlo podría significar arriesgarse a algo más que una amistad, algo que ya empezaba a sentir como inquieto y emocionante. Mientras evaluaba su próximo paso, una explosión de pensamientos interrumpió su planificación, el deseo de invitar a Laura a salir. Pero, ¿era realmente el momento adecuado? ¿Podía manejar la posibilidad de que sus sentimientos pudieran ir más allá de lo profesional? Las líneas en su mente se desdibujaban. Lo que había comenzado como un crecimiento personal ahora lo llevaba hacia una intersección en su camino, donde la vulnerabilidad podría abrir puertas que hasta entonces habían permanecido cerradas. En el acto decisivo de su transformación, Alejandro se enfrentaba una vez más a la incertidumbre. ¿Sería capaz de capitalizar su nueva autenticidad para salirse de los límites de lo profesional y adentrarse en el terreno personal? Sabía que era el momento de actuar, pero el temor al rechazo lo mantenía cautivo. La inspiración y el miedo bailaban en su interior, esperando a que tomara una decisión. La balanza seguía oscilando mientras él se preparaba para arriesgarse. ¿Hacia dónde lo llevaría ese impulso? Alejandro pasó las siguientes horas inmerso en sus pensamientos. La imagen de Laura llenaba su mente, cada rayo de luz y cada sombra en su sonrisa. Se dio cuenta de que su jornada laboral había comenzado a transformarse en un campo de reflexión, donde cada pequeño detalle lo guiaba hacia la posibilidad de un cambio significativo en su vida. Aquel deseo de invitar a Laura a salir crecía, pero la ansiedad lo mantenía en un tira y afloja constante. Finalmente, en su hora de almuerzo, decidió dar un paso más. En lugar de comer solo frente a su computadora, optó por ir a la cafetería. Necesitaba un ambiente diferente para concentrarse. Se sentó en una mesa con vista a la calle, lo que le permitió observar a las personas que pasaban, cada una sumida en su propio mundo. Era un espectáculo que lo hizo cuestionar la importancia que estaba otorgando a su propia vida. ¿Con cuántas oportunidades estaba topándose a diario sin darse cuenta? Mientras masticaba su sándwich, las ideas comenzaron a fluir. Alejandro entendía que ser auténtico no solo pasaba por ser vulnerable con quienes lo rodeaban en el trabajo, sino que también se extendía a su vida personal. La sensación de un nuevo camino se filtró en él, creando un espacio para la acción, pero aún permanecía un obstáculo: el miedo al rechazo. Una parte de él deseaba que Laura se acercara a la mesa,
sonriendo, y le diese la seguridad que necesitaba, pero pronto se dio cuenta de que no podía esperar nada de ella. Necesitaba tomar las riendas de su propio destino. Apoyó el puño sobre la mesa, su mente comenzando a organizar sus pensamientos. ¿Por qué no invitarla a un café informal, sin presión? Podría ser la forma perfecta de abrir el diálogo sin riesgo. Al regresar a la oficina, Alejandro se sintió impulsado a actuar. Con cada paso, su determinación crecía. Sin embargo, al abrir su correo electrónico, un nuevo desafío lo sacudió. Se lo había imaginado, pero no tan pronto. Una crisis mayor había surgido en el equipo, y el archivo era crucial. La mirada de desesperación en los rostros de sus colegas golpeó su pecho con la realidad. Su próxima decisión había llegado. Sin pensarlo, convocó a una nueva reunión. Esta vez, no solo iba a liderar, iba a ser el ejemplo de la vulnerabilidad que había aprendido a ser. Con su voz firme, pero con un toque de humanidad, expuso la situación. Sé que todos estamos estresados, y esta crisis nos pesa a todos. Pero quiero que recordemos que somos un equipo. Me gustaría que me compartan cómo cada uno de ustedes se siente al respecto. Hay fortaleza en nuestra conexión. Lo que siguió fue un torrente de respuestas. Las reacciones de su equipo fueron inmediatas. Muchos compartieron sus propias inseguridades y temores sobre el proyecto, creando una atmósfera de confianza que nunca había existido entre ellos. Las ideas comenzaron a fluir nuevamente, y lo que comenzó como un escenario pesimista se tornó en una lluvia de soluciones creativas. Era un testimonio viviente de que el cambio verdadero proviene de la cooperación y el entendimiento. Después de la reunión, un profundo sentido de gratitud le invadió. No solo había fortalecido su papel como líder, sino que también había descubierto la importancia de ser auténtico en todas las áreas de la vida. Mientras se dirigía de nuevo a su escritorio, recordó el café que había imaginado. Tal vez la próxima semana podría ser la ideal para dar ese paso. Sin embargo, un nuevo mensaje la interrumpió. Laura le escribía, ¿qué te parece si cenamos esta semana? Me gustaría hablar sobre lo que mencionaste. La invitación lo dejó atónito y su corazón acelerado. Era la oportunidad perfecta para abrir la puerta hacia algo más, pero también estaba a punto de cruzar una línea que podría cambiarlo todo. Con un dilema palpitante en su interior, Alejandro se enfrentaba a dos caminos: continuar construyendo su nuevo estilo de liderazgo o arriesgarse a explorar una conexión más profunda con Laura. Larry se arriesgaría a abrir su corazón, o su miedo. ¿Lo llevaría a echarlo todo a perder una vez más? La decisión estaba más cerca de lo que imaginaba. Alejandro se sentó frente a su computadora, el mensaje de Laura aún resplandecía en la pantalla. Su mente se debatía entre el deseo y el temor, como si cada opción representara más que una simple elección. Estaban en juego sus nuevas aspiraciones, su evolución como líder, y sus sentimientos hacia ella. ¿Podía realmente arriesgarse a interrumpir el progreso que había comenzado a construir con su equipo? La semana había sido intensa y agotadora. Acelerado por el éxito de la última reunión, su confianza había crecido, pero el pánico ante la cena con Laura se aferraba a su pecho como un peso muerto. A pesar de las soluciones encontradas en el trabajo, su vida personal seguía en un estado de incertidumbre. Una parte de él pensaba que era mejor estar enfocado en su desarrollo profesional que perderse en la vulnerabilidad emocional. Sin embargo, la idea de rechazar la invitación lo hacía sentir más impotente. No podía permitirse el lujo de dejar pasar esta oportunidad de acercarse a alguien que realmente le importaba. Tal vez una cena no sea tan terrible, se repitió, observando cómo la luz del sol se desvanecía por la ventana. Quizás se trate de abrirse no solo a ella, sino a mí mismo. Y así, decidió que iría. La noche de la cena, un patrón de corazones latentes corrió por su cuerpo. La elección de su atuendo se volvió un ceremonial.
Se probó varias camisas, incapaz de encontrar la correcta, preguntándose si se percataría de su nivel de inseguridad. El reflejo en el espejo le devolvía una imagen casi extraña, ya no del Alejandro que dudaba, sino de alguien que empezaba a encontrar su voz. Al llegar al restaurante, el ambiente era acogedor, un contraste con el caos que había sentido durante la semana. Su mente se apoderó de sus pensamientos mientras la esperaba. No puedo dejar que mis nervios hablen por mí, debo ser auténtico y mostrarme tal cual soy, se repitió. Cuando Laura llegó, lucía una sonrisa que encendió algo dentro de él. Era un recordatorio de lo que lo había motivado a dar este paso, la posibilidad de descubrir una nueva faceta de su vida, tanto personal como emocional. La conversación comenzó tranquila, hablando de trivialidades y del trabajo. Pero, a medida que el tiempo avanzaba, sus miedos iniciales parecieron desvanecerse. La risa fluía con facilidad, y su naturaleza vulnerable emergía, creando una conexión genuina entre ellos. Fue durante ese intercambio que el tema giró hacia sus respectivas aspiraciones y desafíos. Alejandro compartió cómo había evolucionado como líder, la importancia de la vulnerabilidad en su vida profesional y personal. Laura, por su parte, lo escuchaba con atención, y su mirada lo alentaba a ir más allá. Sin darse cuenta, estaba comenzando a abrirse un acto que jamás pensó que sucedería tan pronto. Pero en su mente, la advertencia resplandecía: no te sientas demasiado cómodo, puedes perderlo todo. Justo entonces, ocurrió lo inesperado. En medio de una anécdota, un aroma a comida le hizo recordar el motivo detrás de su cena. Había olvidado mencionar algo fundamental que habían conversado en la oficina, una idea innovadora que podría cambiar el curso del proyecto. Esa idea lo hizo sentir que aún estaba atrapado en su papel de líder, atormentado por la necesidad de ser responsable y exitoso. Mientras terminaba de relatar la historia, la inseguridad lo asaltó de nuevo. ¿Y si le hablo de esto? ¿Y si cambio el enfoque de la conversación? Sentía una lucha interna, retando todo lo que había construido en la cena. Pero lo que podría haber sido un momento de conexión se tornó en un dilema. Tal vez su carrera profesional era más importante que este encuentro. Mientras Laura lo miraba con una mezcla de interés y curiosidad, él se dio cuenta de que no podía dejar que sus viejos miedos lo dominaran. Era el momento de mostrarse genuino, de dejar de buscar la perfección. Dar vida a sus vulnerabilidades y compartir su visión no solo con su equipo, sino también con ella. Atrapado entre la validación profesional y la conexión personal, la balanza comenzaba a inclinarse. ¿Qué decisión tomaría Alejandro en ese preciso instante? ¿Se atrevería a desnudarse emocionalmente ante Laura o se quedaría en la superficie, aferrándose a la seguridad de su rol como líder? La noche aún no había terminado, y el peso de su elección se hacía cada vez más pesado al mirar a los ojos de Laura, esperando su respuesta. Las palabras se agolpaban en la mente de Alejandro, cada una como un ladrillo en un muro que había construido con esmero. A medida que Laura lo observaba, él sentía el calor del instante, pero la incertidumbre lo mantenía en una especie de limbo. Su corazón palpitaba, no solo por la conexión que se estaba forjando, sino por el desafío interno que debía enfrentar. ¿Sería capaz de cruzar esa barrera y ser auténtico, o sucumbiría once más a la tentación de ocultar su verdadero yo? Me gustaría hablarte sobre una idea que he tenido para el proyecto, comenzó, su voz temblando levemente. Mire a sus ojos, tratando de descifrar su reacción. Pero antes de que las palabras pudieran fluir con la libertad de la que anhelaba, recordó la voz de su mentor resonando en su cabeza. Un buen líder no solo es el que dirige, sino el que sabe escuchar. Con un profundo suspiro, enfrió su mente agitada y dejó que sus pensamientos se asentaran. Pero, ¿y si esta conversación es más grande de lo que parece? Tal vez se trata no solo de un proyecto, sino de quitarse las máscaras que ambos llevamos. Necesito descubrir qué siento realmente. Mientras el camarero se acercaba para llevarse los platos vacíos,
Laura sonrió y rompió el silencio. Me parece intrigante lo que dices. Nunca me imaginé que tenías un enfoque tan innovador. Pero antes de entrar en detalles, ¿cómo te sientes realmente en todo esto? La pregunta lo golpeó como un rayo. Se dio cuenta de que ella también buscaba más que solo una conversación superficial. El momento de la revelación llegó en una fracción de segundo. Siento que estoy en una encrucijada, respondió, sintiendo como la sinceridad comenzaba a fluir a pesar de su temor. Por un lado, quiero que mi equipo tenga éxito y siento la presión constante que lo acompaña. Pero en este instante, también quiero ser capaz de abrirme a ti. Y es aterrador. Laura lo miró atentamente, una mezcla de sorpresa y empatía pintaba su rostro. Era como si finalmente llegara a comprender la lucha interna que Alejandro había librado en silencio. A partir de ese momento, el aire entre ambos se volvió más ligero. La tensión comenzó a transformarse en un espacio seguro para compartir vulnerabilidades. Se dieron cuenta de que, a pesar de las exigencias laborales, ambos anhelaban momentos de conexión auténtica en un mundo saturado de superficialidades. Fue un avance liberador que les permitió derretir el hielo entre ellos, dándose permiso para compartir expectativas y temores, así como sus sueños más ocultos. A medida que la conversación se profundizaba, Alejandro se sintió más fuerte. Su pasividad se desvanecía y el líder que había empezado a forjarse no se limitaba a su rol profesional, también emergía en su vida personal. Se dio cuenta de que, al abrirse a Laura, estaba dando un paso hacia su propio crecimiento emocional. Pero a medida que se sentía más cómodo, una sombra de duda volvía a cruzar su mente. ¿Realmente estoy preparado para lidiar con lo que venga después de esta noche? O tal vez, simplemente estoy posponiendo un camino que podría complicar mi vida profesional. En ese punto, sabía que las decisiones que tomara seguirían resonando mucho más allá de esta cena. Un nuevo dilema se formó. Si la conexión con Laura se intensificaba, ¿estaría dispuesto a provocar cambios en su vida profesional para que ello funcionara? Esa pregunta lo habitó, mientras se sumía en la conversación reveladora. Y cuando él levantó su copa, sintiendo la gratitud por el instante, supo que la sinceridad y el riesgo que estaban tomando eran solo el inicio de algo monumental, pero también temía que eso significara perder algunas de las certezas que había construido. Mientras su corazón se aceleraba en ese diálogo íntimo, un mensaje emergió en su mente. Tal vez, el verdadero peligro no era abrirse a Laura, sino el hecho de que su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. La cena no solo era sobre ellos, sino también sobre enfrentarse a sus propios miedos y decidir qué precio estaban dispuestos a pagar por lo que aman. La mirada de Laura lo retó a hacer una elección, y la noche continuaba extendiéndose ante ellos como un lienzo en blanco repleto de posibilidades. ¿Hacia dónde nos llevará este momento?, pensó, mientras el peso de su elección comenzaba a manifestarse en cambios imprevisibles por venir. En una vorágine de emociones, Alejandro comprendió que la noche apenas había comenzado. Sin embargo, al mirar a Laura, un nuevo e inesperado impulso lo invadió. Quizás no estés solo en este camino después de todo. ¿Cuál sería el siguiente paso que tomarían juntos? La cena con Laura se transformó en un catalizador de cambios profundos en la vida de Alejandro. Al día siguiente, la energía que había experimentado emergía aún latente en él. Se sintió renovado, como si hubiera despertado después de un largo letargo emocional. En la oficina, cada interacción que tenía con sus colegas vibraba en una nueva sintonía, impulsada por su autenticidad recién descubierta. La conexión genuina comenzaba a florecer, y su programa de mentoría avanzaba con la participación entusiasta de su equipo. El momento culminante llegó cuando Alejandro, tras recibir comentarios positivos sobre su propuesta en una reunión, decidió integrar la vulnerabilidad como pilar fundamental en su liderazgo. Vamos a compartir no solo conocimientos, sino también nuestras historias personales, declaró frente a su equipo. La respuesta fue un aplauso, pero más que eso,
Era un reconocimiento genuino de que lo que él estaba construyendo trascendía lo profesional. El ambiente, antes marcado por la competencia y la inseguridad, había evolucionado a uno donde cada miembro se sentía valorado y comprendido. Alejandro se dio cuenta de que sus inseguridades habían encontrado un lugar seguro para coexistir. A medida que sus colegas compartían también sus luchas, se sentía liberado. La charla sobre vulnerabilidad se convertía en un espacio donde cada uno podía demostrar que era humano, cada uno podía fracasar y aprender a levantarse juntos. El verdadero crecimiento adquirió un nuevo significado para él. Aquel ciclo de manías que lo habían mantenido cautivo comenzó a desvanecerse. En su próxima interacción con Laura, después de varias semanas de colaboración y complicidad, decidió que era el momento adecuado para abrir de vuelta su corazón. Laura, le dijo una tarde después de una exitosa sesión del programa de mentoría, quiero que sepas que me importas, no solo como colega, sino como alguien con quien quiero ser honesto. Siento que nuestra relación ha crecido. Laura, sorprendida pero sonriente, le tomó la mano en un gesto de apoyo. Alejandro, he visto cómo te has transformado. Tu capacidad para ser vulnerable y auténtico me ha inspirado también a mí. He estado disfrutando cada momento que compartimos. Era como si ambos estuvieran navegando en la misma dirección por primera vez, como si sus caminos laborales fueran solo la base de algo mucho más significativo. Esta revelación no solo afectó su mundo personal, también potenció su carrera profesional y le otorgó un nuevo reconocimiento por su liderazgo. Su supervisor, don Javier, lo observaba con atención desde la distancia y se dio cuenta de que algo había cambiado en su actitud. Un día, lo llamó a su oficina. Alejandro, afirmó don Javier, he visto cuánto has crecido, no solo como ingeniero sino también como líder. Estoy considerando proponerte un ascenso para liderar el nuevo proyecto nacional. La propuesta fue un golpe de adrenalina. Alejandro no solo estaba ganando reconocimiento profesional, se sentía capaz y seguro, consolidando así su lugar en el mundo. Al salir de la oficina, sintió que esa era la culminación de todo su viaje personal y profesional. Pero la transformación no estaba completa. Aún con el éxito acercándose, todavía debía enfrentar el nuevo desafío que surgía en su relación con Laura. La vulnerabilidad, aunque crucial, también significaba enfrentar el miedo a lo desconocido. Un día, mientras caminaba por el parque después del trabajo, se detuvo a reflexionar. Las oportunidades de crecimiento personal son tan valiosas como aquellas en el ámbito profesional. Necesito hacer lo correcto, tanto como profesional como ser humano. Regresó a casa con un objetivo claro. Una semana después de la cena, decidió invitar a Laura a una salida casual. Era el comienzo de una nueva etapa. Estaban en un café, riendo y hablando de proyectos, pero Alejandro sintió que el aire estaba cargado de más significado. Luego de una pausa, decidió dar el paso. Laura, estoy listo para dar este salto y explorar lo que tenemos. ¿Podríamos ser algo más que colegas? Los ojos de Laura se iluminaron. Alejandro, he sentido lo mismo. No tengo miedo de lo que venga. Estoy aquí contigo, le respondió, y Alejandro sintió que todo en su interior encajaba como piezas de un rompecabezas. El camino hacia adelante no sería solo sobre el trabajo, sino sobre el construir juntos. Era una nueva narrativa que se escribía en su vida. La transformación había sido profunda. No solo había alcanzado el éxito profesional que tanto había deseado, sino que también había conquistado su inseguridad personal al abrir su corazón. Alejandro miraba hacia el futuro con confianza sólida. Ya no era un hombre atormentado por miedos o errores pasados. Era un individuo empoderado, un líder que había aprendido que la verdadera fortaleza no radicaba en la perfección, sino en la autenticidad. Su vida se había entrelazado en un ciclo de crecimiento infinito, donde cada paso lo acercaba más a lo que había soñado. Así, con satisfacción plenaria,
Alejandro abrazó su nuevo destino. Había aprendido que la vulnerabilidad era un puente hacia sus más grandes logros, y no había duda de que tanto él como Laura estaban listos para construir su futuro juntos. Ambos aprendieron que las verdaderas conexiones se crean al abrazar las inseguridades, compartir los sueños y, sobre todo, enfrentar juntos los desafíos de la vida. No hay tiempo que perder. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emocionales y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.